Mesa de análisis. Bueno, Fabricio, Ana Lilia, uno de los asuntos más importantes en estos últimos días y horas, pues sin duda es el suicidio de quien fuera presidente de Perú 2 veces, Alan García, Caballo Loco le llamaban, ¿no? Caballo Loco, un personaje que tuvo una relevancia muy importante en su primer periodo de presidente, en el tiempo de Miguel de la Madrid, era presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Era el tiempo donde algunos presidentes de América Latina, pero particularmente Alan García en Perú, pues echó a andar un debate muy fuerte sobre la deuda, ¿no? Y sobre el Fondo Monetario Internacional y sobre su reclamo de que los países estaban atados al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todas las directrices que se impusieron en América Latina precisamente por haber sido pues la región motivo de innumerables créditos que salieron carísimos, créditos y flujos financieros que se distribuyeron a través del Fondo Monetario para imponer pues un modelo de gobierno que después imperó en los 90s fundamentalmente. Ahora estamos en esta revisión histórica de quién fue Alan García, y Alan García en ese momento, el presidente más joven de América Latina, tenía 35 cuando tomó la presidencia de Perú en su primer periodo. Luego tuvo un segundo periodo bastante menos lucidor, digámoslo así, y envuelto también en bastantes escándalos, que por cierto, hay que recordarlo, el segundo periodo ya terrible de Alan García, con índices inflacionarios enormes, envuelto en escándalos diversos, dio paso, ni más ni menos, que a Lara Fujimori, porque cuando el personaje en cuestión dio tan malos resultados, abrió la puerta a que un outsider de la política, un personaje como Alberto Fujimori, tomara el poder y ganara la presidencia, y se abriera para Perú uno de los tiempos más oscuros de corrupción política y de violación a derechos humanos que ahora son recordados y que tienen a Fujimori en la cárcel. Entonces, bueno, la historia de Alan García pues es diversa, digámoslo así, y esta decisión dramática de tomar una pistola y darse un plomazo en la cabeza, pues no nos habla más que de un capítulo de una situación de muy alto espectro ya multinacional, que es el caso Lavallato, Odebrecht y los escándalos de corrupción política. Alan García, hasta el último momento, en su última entrevista, dijo que era inocente y alegó siempre esta condición, pero nosotros no tenemos, creo yo, elementos para saber si era o no responsable de lo que estaban investigándole relacionado con Odebrecht. Así que los caminos del debate esta mañana conducen a Odebrecht y, por supuesto, preguntarnos sobre México. Después de que vemos que Brasil tiene una sacudida político-judicial de varios años continuada, con varios personajes en la cárcel, procesados, y que Perú, probablemente el segundo país que ha procesado este asunto de manera muy fuerte, pues ¿qué pasa con México? Ya no hablemos de Venezuela, que tampoco ha abierto investigaciones, pero en el caso mexicano la pregunta sigue abierta. Creo que
como alguien dijo, la bala de Alan García roza México, porque es obligado a decir, allá llegaron al punto del suicidio. Y aquí, pues en la broma, ya los memes y demás cosas dicen que qué mala suerte de Alan García que no gobernó México, porque otra historia le hubiera cantado, ¿no? Qué Claro, fuerte, ¿no? claro. Es que sí, yo quisiera volver un poco al personaje de Alan García. Alan García representó un presidente muy joven que venía de la APRA. La APRA era pues una organización de izquierda fundada por Aya de la Torre en Perú, que tenía, Y el padre de digamos, Alan García también. y el padre de Alan García, y que la APRA, digamos, era una izquierda moderada con respecto a los planteamientos maoístas de la guerrilla peruana, y logró llegar a la presidencia. Fue un gobierno, la primera llegada de Alan García, pues es un gobierno de la APRA, efectivamente, que tiene como centro la moratoria a la deuda, es decir, no podemos pagar la deuda externa, y es un eco que se hace en toda América Latina con distintos efectos para declarar moratoria a la deuda. Y ya en el segundo, como decías, en el segundo periodo, Alan García ya tiene un problema que tienen todas las coaliciones que llegan al poder por segunda vez, ya están corrompidos, ya tienen lazos, intereses, etcétera. Y efectivamente, esa corrupción de Alan García y del APRA hacen que se abra el camino a el fujimorismo, que es finalmente un movimiento electoral que dice, nosotros no tenemos nada que ver con los partidos y vamos a exterminar a la guerrilla, ¿no? Y viene todo ese periodo oscuro Contra el Sendero Luminoso. contra Sendero Luminoso. Y sí de tal manera, lo digamos, someten. que lo someten, digamos, de tal manera que yo tengo un amigo muy querido en Lima que me decía, yo de niño, cuando se estaba exterminando a la guerrilla de Sendero Luminoso, mi mamá ponía colchones en las ventanas, ¿no? Porque las explosiones nos tiraban los vidrios, ¿no? Cada noche. Y entonces me decía, pues fue muy, muy duro, Fujimori logró hacer eso, pero ahora... Incluso, perdón, te interrumpo recordando estas escenas, detuvo a Abiel Abimael Guzmán. Guzmán, lo mostró públicamente dentro de una jaula, vestido con estas vestimentas propias de la cárcel, como de caricatura, ¿no? Con un uniforme rayado, y lo exhibió como pues sí, como un animal, en pocas palabras, en una jaula, dentro de una jaula, y la popularidad de Fujimori se fue a las nubes. Claro, que después se vino abajo con los tratos de Vladimiro Montesinos, su asesor, para el público mexicano, digamos, su Córdoba Montoya, repartiendo dinero para comprar votos en la Cámara, para comprar programas de televisión, etcétera. Y entonces, de hecho, Laura de América, pues era... Laura Bozzo, una Laura pieza Bozzo, clave de ese entramado, pieza terrible. clave de... Luego la trajo la televisión mexicana y no sabemos muy bien qué responsabilidad tiene la televisión mexicana por haber hecho eso. Exactamente. Que lazos tenía... En prisión domiciliaria. Exacto. En arraigo. Exacto, en arraigo hizo el programa, es decir, sí, terrible, pero bueno, Fujimori acaba también hundido en la corrupción. Su hija, Keiko, también está acusada por un asunto de Odebrecht. Toledo está acusado. Todos los expresidentes de Perú están o en la cárcel o procesados o con investigaciones preliminares como iba a ser Alan García. Así es. O sea, de Fujimori para acá, incluyendo a Kuczynski, están procesados por la justicia o envueltos en los escándalos de corrupción. Es impresionante. Cuando hablas de estos momentos oscuros de corrupción del Perú, también yo diría de claroscuros ahora. ¿Y por qué claroscuros? Porque Perú ha hecho esfuerzos para precisamente enjuiciar estos casos de corrupción. Son 5 expresidentes que están en estos procesos desde Fujimori hasta
Alan García, que decide quitarse la vida, 4 de ellos por el tema de Odebrecht, además de Keiko Fujimori. Un tema muy interesante, en efecto, la bala de Alan García roza México, porque cuando vemos notas como la que ha sacudido a Perú esta semana, pues todos volteamos a ver y qué pasa en el país. Hasta estos momentos son 8 países con los cuales Odebrecht ha firmado acuerdos para colaborar en investigaciones. Más bien la justicia brasileña que da la información que le dan los de Odebrecht, ¿no? ¿O cómo son los convenios? La empresa Odebrecht oficialmente en febrero, por ejemplo, emitió un comunicado donde dice que llegó a un acuerdo de colaboración con el gobierno de Perú, que era este acuerdo en el cual la empresa tenía disposición a ofrecer información que ahora se ha dicho era uno de los temas que llevaba la Fiscalía en Perú, que derivó en el intento de detención de Alan García, que quedó como un intento, no se pudo concretar, y que, vienen todos estos reclamos también de cómo se ha manejado el caso, pero son 4 expresidentes en Perú procesados por este caso, 8 acuerdos con 8 países por parte de la empresa Odebrecht para colaborar con ellos en temas del desahogo de estos casos de corrupción, y muy importante, para establecer, dicen ellos, los nuevos criterios con los cuales van a trabajar en estos países. Déjenme hacer una pausa, Ana Lilia Pérez Mendoza, Fabricio Mejía. Antes de la pausa tenemos un resumen de noticias, no les corto la inspiración, bueno, sí se las corté un poco, pero ahorita regresamos porque el tema Odebrecht, el tema de lo que pasa o no pasa en México y el asunto de la corrupción de alto nivel político, pues nos obliga a preguntarnos aquí, ¿a poco México es la excepción? Si hay un modelo de corrupción institucional como lo muestra Lavallato, son 6 o 7 constructoras, una de ellas estelarmente que es Odebrecht. Bueno, ¿a poco México no tuvo el mismo modelo que incluye financiamiento a campañas políticas y luego pues el cobro a través de licitaciones o de modificaciones a los contratos de las licitaciones ganadas? Bueno, gracias a los que nos están enviando mensaje escrito. Gracias a Teodulo Osejo Cabrera desde Aguadulce, Veracruz, que nos manda un mensaje a esta mesa y bueno, pues gracias por su atención al mensaje de que nos mandaran señales de vida, ¿no? Alguien nos está escuchando esta mañana o viendo. Pues sí, la verdad que la gente está siguiendo las noticias y la información. Gracias, Manuel Figueroa, que nos manda este mensaje, aunque, bueno, pues está mandándolo desde Via Crucis Nacional. Felicidades por el programa. Gracias, Manuel Figueroa. Gracias también a Ojei, así se llama, Ojei Jung. Gracias, lo estoy leyendo aquí de primera mano. Desde luego hay millones de personas en México, fuera de México, estamos viendo en días normales, en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa y hasta el día de mi cumpleaños. Bueno, pues muchas gracias a Ojei Jung, que nos manda este mensaje también. Saludos a Benjamín Almanza desde la Colonia Estrella, que también manda mensaje, y a los que mandan mensajes pues por el correo de voz y todos los que están llegando en este momento. 10:24, tiempo del centro. Fabricio, Ana Lilia, nos quedamos con el tema Odebrecht en este momento. Les pido una última revisión del asunto porque efectivamente estamos en un momento donde pues la expectativa es grande. Nosotros presentamos aquí hace algún tiempo un trabajo de Alejandra Chanik y de Nacho Rodríguez Reina, que bueno, pues nos compartió uno de los testimonios grabados que tiene Brasil de uno de los ejecutivos de Odebrecht, y uno se va de espaldas de lo profesional del personaje. O sea, un ejecutivo de alto nivel explicando con pelos y señales de qué manera se operaba en Odebrecht para sobornar a políticos en México y en otros países del mundo. Y este personaje y otros que han colaborado con la justicia para reducir sus penas, pues son personajes de muy alto nivel. Lo cual nos habla de que ese departamento de operaciones estructuradas, que no era otra cosa más que la oficina de sobornos, operaba con una alta eficiencia y con criterios incluso técnicos. No es que sobornara a cualquiera. Había todo un análisis
y una revisión de por qué se tenía que destinar tal cantidad a tal funcionario, a tal político, a tal candidato para financiar campañas ilícitamente o para comprar funcionarios en activo ya. Y todo eso tenía una lógica empresarial, corporativa, de enorme eficiencia. Por eso duraron muchos lustros corrompiendo a todo tipo de personas. Y seguimos con el tic-tac del reloj para saber en México cuándo sabremos hasta dónde llegó el poder corruptor de Odebrecht. Fabricio. Habrá que esperar que la justicia mexicana le ofrezca también dispensas de penas a quien colabore con información. Yo creo que nos hace falta un poco esa idea de bajarle las penas a quien colabore con una investigación de este tamaño. Gran tema, ¿eh? Ese es el mecanismo que los brasileños han, pues, y los estadounidenses, porque aquí el tema es Estados Unidos y Brasil, ¿eh? Que la investigación viene de allá. Los grandes de Odebrecht, Norberto Odebrecht y los grandes personajes de Odebrecht que tuvieron investigaciones en Estados Unidos, bueno, colaboraron y Estados Unidos tomó cantidades millonarias a cambio de tratos judiciales. Así es. Yo creo que aquí habría que implementar algo así, una especie de reforma administrativa, ahora que está de moda esto, para rebajarle las penas a quien quiera colaborar, para decir quién sobornó a quién, ¿no? Está todo el tema de Pemex, que aquí no me voy a meter porque Ana Lilia es la que sabe todo de esto, pero creo que lo que revela también lo de Alan García y todo el asunto de Odebrecht en América Latina también es cómo el Estado desapareció en muchos países y se convirtió en una corporación, ¿no? O en una parte de una corporación donde ya no había ningún tipo de pregunta sobre el bien común o sobre los derechos de nadie, sino simplemente el interés personal y el interés corporativo. Me parece que ciclo, digamos, del neoliberalismo termina, digamos, con mucha gente en la cárcel y que debería de terminar, si es cierto que termina por decreto, debería de terminar con gente en la cárcel, por lo menos en el caso de Emilio Lozoya, que está muy señalado ya del lado de Pemex, ¿no? Bueno, el capítulo de Brecht en México no es para nada historia, todavía es un presente que no solo está pendiente por las vinculaciones, las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República. Yo puse atención en declaraciones que hizo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de visita en Coahuila, me parece, donde, según recogió la prensa, él señalaba que Emilio Lozoya cobraba por tener entrevistas en Petróleos Mexicanos, que se plantean incluso cantidades enormes. ¿Y por qué me detengo en esta parte? Bueno, él ha dicho que el tema Odebrecht está en investigación, se necesita que se llegue ya a algo más sustantivo, que la ciudadanía tenga idea de lo que se está viendo ahí, porque hay que recordar que Odebrecht tiene en México uno de sus principales negocios globales. Es un negocio que ha impactado las finanzas de Petróleos Mexicanos. Me refiero a la planta de etileno 21. Es un negocio que está ahí vigente y bueno, ¿por qué me llamó la atención estas declaraciones del fiscal? Porque esto que él ha planteado públicamente era un secreto a voces en Petróleos Mexicanos, pero a mí me da indicios de que si él, que es un funcionario público que está a cargo de investigar el caso Odebrecht y Emilio Lozoya, pues entonces ya tendrían elementos más firmes para una vinculación directa. Quisiéramos saber qué tanto se ha avanzado en este tema. Es necesario que se informe. El día de ayer el presidente puso en su red de Twitter que lamentaba el suicidio de Alan García y él decía que la corrupción es la nueva peste del mundo. En efecto, y creo que tiene en México la posibilidad
de plantear que el tema de la corrupción es un tema serio para la nueva administración, y en esta seriedad que se le dé al tema, que se haga una revisión no solo a las implicaciones del caso Odebrecht en el tema de los sobornos, sino a los beneficios que esa compañía ha tenido en México en detrimento de el propio patrimonio nacional. Necesariamente se deberá revisar el caso de la planta de etileno 21. Es un tema pendiente, es un tema que la actual administración debe revisar porque, insisto, ha causado un quebranto, según ha identificado la propia Auditoría Superior de la Federación. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, hacer una pausa y regresamos con ustedes en la parte final de esta mesa. Fabricio Mejía y Ana Lilia, estamos hablando del caso Odebrecht y de lo que se sabe fundamentalmente gracias al trabajo periodístico de personas como Ana Lilia, como Raúl Olmos, como Shanique, como el equipo de investigaciones de este programa, gente que ha aportado elementos del caso Odebrecht muy importantes en materia periodística. Estamos aquí recuperando algo de lo que nos dijo. ¿Tienes la fecha, Oscar? La fecha donde publicamos este reportaje, déjame aquí ubicar rápidamente. Estamos hablando de diciembre 7 del 2017. Estamos hablando de entre el 6 y el 7 de diciembre estuvieron aquí los colegas de Quinto Elemento Lab, y pues tanto Nacho Rodríguez Reina como Alejandra Shanique compartieron estas grabaciones que obtuvieron del marco de investigaciones de Lavallato en Brasil. Y por eso yo decía que la estructura creada por Odebrecht para corromper, pues a lo largo de muchos lustros fue una estructura sumamente eficiente, eficaz, corporativa, con todo el tratamiento pues de una empresa, de un gigante constructor, que además de construir, pues tenía un espacio para conseguir contratos que le garantizaran no solo la obra, sino a los funcionarios sometidos por la corrupción para modificar las condiciones de los contratos incluso después de aprobada la licitación. Se ampliaban plazos, se agregaban presupuestos, todo ese modelo de asuntos que se repitió y se ha repetido en países de la región y en 1 o 2 de África, pues es lo que tiene que investigar México. Y confiamos en que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y la Unidad de Investigaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y las autoridades en la materia, un buen día de estos, nos presenten información sobre el caso Odebrecht. ¿Que conduce a Lozoya? Sí, pero no solamente. Porque el tema no se agotaría en el exdirector de Petróleos Mexicanos, que es el más señalado por parte de los ejecutivos de Odebrecht, que han dicho que en el caso mexicano hicieron depósitos y han prestado su testimonio juramentado, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y aquí vamos a recuperar un fragmento de lo que Quinto Elemento Lab nos compartió en aquella fecha de 2017. Emilio Lozoya, los videos secretos de Odebrecht. Un estudio secreto, digámoslo así, que ya no lo es porque se ha divulgado. Estamos hablando de declaraciones de los personajes llamados Luis Alberto Meneses, Luis Antonio Mameri, también está, por supuesto, el otro personaje de apellido Da Silva, Alves Da Silva, que fue el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, el jefe del que repartía los sobornos. No los repartía solamente, estudiaba de forma muy clara quién sí y quién no calificaba para recibir sobornos. El caso de las declaraciones que han hecho sobre Emilio Lozoya, le veían perfil, no solamente porque estaba en la campaña de Enrique Peña Nieto, sino porque tenía un claro papel importante en lo que iba a ser el siguiente gobierno que tomó Peña Nieto el sexenio pasado. Déjeme recuperar este fragmento, va a ser de Luis Alberto Meneses, el ejecutivo que dirigió Odebrecht en México, es quien estaba en México representando Odebrecht. En 2017 presentó ante la Procuraduría General de la República en Sao Paulo un testimonio pues en donde cuenta cómo ocurrían las cosas con esta operación de sobornos en un nivel multinacional, incluyendo a México.
Meneses fue voluntariamente a presentar su declaración como parte de la colaboración premiada con la justicia de Brasil. Este es un fragmento, Fabricio, Ana Lilia, ahora que estamos viendo que en Perú un expresidente se da un plomazo en la cabeza porque empiezan las investigaciones preliminares y bueno, pues Perú ha dado muestras de no detenerse, así sean expresidentes de la República. La pregunta en México es si estarán actuando igual o no. Aquí, elementos de información dura que deben ser considerados, y seguramente lo están, espero, por la Fiscalía de Gertz Manero y la unidad de Santiago Nieto. E se confirmou, no primeiro momento, a vitória do candidato, e como ele havia previsto nas conversas que nós tínhamos, de que, em havendo a vitória, que ele exerceria uma posição de destaque no governo. Então, as circunstâncias de nós colocarmos uma atenção a uma solicitação, na expectativa de que haveria um posicionamento estratégico, se confirmou. E o Emílio Lozoya foi empossado como diretor-geral da PEN. E quando o governo, já no decorrer de 2013, eu diria que no último trimestre de 2013, anunciou que iria investir na ampliação da refinaria existente, tudo que havíamos planejado para a nova refinaria se foi aplicado para a refinaria existente. E aí eu já havia tido várias reuniões já protocolares com o diretor-geral da PEMEC, Emílio Lozoya, indiquei a ele que a parceria que nós tínhamos iniciado em 2011 com o Tapia, por orientação dele, estava efetivamente em bom caminho, que havíamos consolidado vários planos e que a prioridade nossa seria conquistar contratos na refinaria. Então eu pedi a ele um apoio para que nós pudéssemos nos posicionar. Fabricio, Ana Lilia, pues este es un fragmento de estos videos que se obtuvieron por parte de Quinto Elemento y que nos muestran, bueno, el tipo de testimonio que han dado los funcionarios y ejecutivos de Odebrecht a lo largo de los últimos años, en este caso hablando de una parte de la relación de Odebrecht con México, mencionando específicamente en este caso a Emilio Lozoya, y efectivamente cómo vieron en este personaje una figura clave, porque tal cual lo preveían iba a tener un papel estelar o muy destacado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni más ni menos que lo nombró director de Petróleos Mexicanos. Así que bueno, materia prima hay, Fabricio, Ana Lidia. Sí, a mí lo que me parece, digamos que sería normal o ha sido normal en otros países como el Perú o como el propio Brasil, como en Estados Unidos, sería que también entrara a la Fiscalía de Delitos Electorales, porque efectivamente... Por supuesto, por eso corrieron a Santiago Nieto de la FEPADE. Exactamente. Porque empezaba a investigar el caso Odebrecht como fiscal electoral. Exactamente, ese es el tema. ¿Financió o no la campaña presidencial de Peña Nieto Odebrecht? Ese es un tema que no está resuelto. Exacto. Pero hay indicios para suponer que pudo ser. Y aquí hay un punto clave también, y recuerdo en esto que se muestra en el video, ¿quién era Emilio Lozoya antes de ser director de Petróleos Mexicanos? Emilio Lozoya era el recolector de dinero de campaña de Enrique Peña Nieto, pero también que esto es lo que lo hace tener una relación estrecha con él, le llevaba a la parte de relaciones internacionales. De hecho, así se conocieron cuando Enrique Peña Nieto estaba en el gobierno del Estado de México, hace un viaje a Europa, se ven en uno de estos encuentros del Foro Económico Mundial, y Emilio Lozoya comienza a tener un acercamiento mayor con él, representándolo, llevándole relaciones en el ámbito internacional. Entonces es lógico que en un personaje como él, que además inicialmente él no iba a ser director de Petróleos Mexicanos, sino secretario de Relaciones Exteriores, así se le proyectaba, queda después como director de Petróleos Mexicanos, pero sin duda
el tema de investigación de Odebrecht tiene que ir más allá de Emilio Lozoya. Sin duda, y bueno, hay elementos de información periodística, como digo, que ya rescatados todos te dan un mapa bastante amplio. Déjenme, ahora que escuchamos el nombre Tapia, ¿no? Escucharon a Tapia, nuestro colega Juan Omar Fierro, de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, investigó sobre este personaje Tapia, que era una suerte de socio de Odebrecht en México, o más que socio, ni siquiera era socio, digámoslo de esta forma, fue la empresa recomendada, según las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, la empresa mexicana recomendada, que habría sido recomendada por Emilio Lozoya a los directivos de Odebrecht para asociarse en México y así obtener recursos gubernamentales. Juan Omar Fierro hizo una investigación muy importante también en agosto 2017, que está ahí como materia prima de investigación, donde mostró cómo la empresa Construcciones Tapia, que era Citapia, Citapia se llamaba, Citapia, que Emilio Lozoya presuntamente recomendó a los directivos de Odebrecht y obtener, bueno, pues recursos gubernamentales. Efectivamente, vimos cómo Citapia obtuvo cuantiosos contratos con Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya era director de Petróleos Mexicanos. Por medio de adjudicaciones directas o licitaciones públicas incluso, Citapia logró contratos con la paraestatal por lo menos por 517 millones de pesos entre 2012 y 2015 y numerosas obras que la propia constructora mexicana reportó a sus inversionistas a través de pues el currículum empresarial firmado por su socio mayoritario Juan Carlos Tapia Vargas. Este consorcio de Hidalgo, consorcio hidalguense, pues mantuvo desde 2014 esta alianza estratégica con la constructora española Obrascón Huarte Line, mejor conocida como OHL. Así que entre Odebrecht y OHL cruzan empresas mexicanas como esta hidalguense. Así que digamos que hay elementos para hablar de estas tramas, de estas redes que se generan entre la parte política y la parte empresarial para generar contratos millonarios que deben ser investigados. Así es. Y otro tipo de Así es. Habría que preguntar al presidente López Obrador si esta idea, digamos, de que no hay venganza, que no hay rencor, involucra también su idea de la justicia. Punto final, llamó. Punto final. El tema es con o sin Andrés Manuel López Obrador, la justicia debe actuar. Debe de actuar la fiscalía. Con o sin la voluntad o el interés del presidente de México, pues se supone que hoy tenemos una instancia independiente que tendría que actuar en consecuencia de los elementos de información que hay y del conjunto de cosas que ya internacionalmente han tumbado presidentes y han llevado a uno al suicidio. En Perú, para hablar de la gravedad de los procesos judiciales que nos retratan cómo se logró penetrar a la política y a los altos niveles de la política y el mundo empresarial, pues a través de fenómenos de corrupción que tienen nombre y apellido. Y aquí tenemos Lavallato Odebrecht, que bueno, genera cosas como las de Perú, genera cosas como las de Brasil, genera cosas como las de otros países que han tomado en serio la gravedad de esta penetración desde el ámbito empresarial al mundo de la política. Y viceversa, si se quiere, ¿no? El caso Lavallato ha simbrado al mundo por el nivel de corrupción, por la complejidad, por este descaro de tener todo un departamento de operaciones estructuradas que tampoco era exclusivo de Odebrecht. Varias empresas multinacionales han recurrido a esta modalidad de sobornos con departamentos especiales, porque ellos además los incluyen en los costos que llevan para sus obras. Por eso es que aquí había un ejecutivo que planificaba, que veía si al final eso que ellos entregaban como un soborno se les iba a retribuir en una obra. Cálculo financiero. Sí, por supuesto. Ellos ponían como costos de operación cuánto dinero tenemos que repartir para sobornos. Y en el caso mexicano, mientras vemos que el mundo se ha simbrado por esta gran trama de corrupción, México, al ser uno de los países donde este consorcio ha tenido varios de sus más redituables negocios, no puede estar ajeno a las investigaciones, a
la aplicación de la ley, pero de manera real. Cuando se presentan aquí los videos donde se habla de los contratos para las refinerías, pienso el cómo este tema de la reconfiguración de las refinerías ha sido uno de los grandes botines para compañías corruptas. En México se invirtió mucho dinero, Petróleos Mexicanos invirtió mucho dinero en la reconfiguración de sus refinerías y todo eso fue a parar a manos de consorcios internacionales que se vieron favorecidos en detrimento de las propias refinerías. Bueno, pero algo pasó ahí, se gastó muchísimo dinero, lo que sea, pero si vemos la principal de Reforma de hoy, 43% cayeron las reservas de crudo con Peña Nieto. Pasaron de 13,000 a 7,000 millones, o sea, un pésimo negocio lo que pasó ahí en el sexenio pasado con el tema petrolero, ¿no? Que además esto es una evidencia nuevamente. Digo, pésimo negocio para el país, me para refiero. El país, quise decir para México. Dinero. Metimos dinero público, bueno, se metió dinero público para ciertas cosas, etcétera, pero lo único que vemos aquí, el dato duro, es que el desplome de la producción y de las reservas en México es dramático. Esto tiene que ver con la falta de inversión en exploración, en producción, que aquí podríamos regresar al tema del memorándum que ha causado mucha polémica. Qué bueno que se discutan estos temas, pero por ejemplo, lo que se tiene en Petróleos Mexicanos, que hoy destaca Reforma en sus 8 columnas, es derivado de una política administrativa interna para Petróleos Mexicanos, que era el de subutilizar las propias estructuras de Pemex, el caso de las refinerías, subutilizar o hacer un subejercicio del presupuesto público, el caso de la petroquímica para favorecer empresas como Odebrecht, y en el caso de la producción y exploración, primero se dejó de invertir para justificar la necesidad de una reforma energética y todo esto era una idea de la privatización de Petróleos Mexicanos, en términos simples. Nos vamos, Fabricio, brevemente, ¿con qué te despides? Pues con la idea, digamos, de que si el suicidio de Alan García fue provocado porque ya había llegado la justicia hasta la puerta de su casa, pues empezar en México a pensar en no si se volea los zapatos el presidente de la República, sino en que realmente llegue la justicia como compensación, como retribución, ¿no? De todas las cosas que se hicieron mal en muchos aspectos durante 30 años, ¿no? Y que se busquen las maneras de restituir a la sociedad el daño, los dineros robados, ¿no? Los ciudadanos tenemos mucha esperanza de justicia, siempre en el marco de aplicación de la ley, y creo que los temas que aquí se han planteado nos llevan nuevamente a este gran pendiente que es en estos términos de justicia. Por ejemplo, todos esos dineros mal habidos por corruptos y corruptores deben regresarse a convertirse en un bien social. A la sociedad. Ana Lilia Pérez, Fabricio Mejía, a los dos muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Saludos a quienes han seguido y están siguiendo este programa en vivo